Imagínense lo siguiente. Tenemos este local con estas dimensiones. Tenemos este local con estas dimensiones, ¿sí? Un local de 50 por 25, una superficie total de 1250 metros cuadrados, en donde tiene un muro. Este sí es un muro importante porque aquí tenemos una divisoria entre los dos. Tenemos el sector 1 y aquí tenemos el sector 2, ¿sí? En el sector 1 decimos que es un local de oficina contable, por ejemplo, y en el sector 1 tenemos de que en la observación que nosotros hacemos, como verán en las imágenes ilustrativas, tenemos que hay papel, cartón, plástico, madera, ¿sí? Tenemos esos tres elementos en abundancia. Ahora dirán, se ve ahí que hay aluminio, profe, se ve ahí de fondo que hay un cuadro, que el cuadro es de metal, se puede ver que hay un peluche, se puede ver que hay una pelota, que hay un cesto, el cesto parece que es de un material reciclable. Bueno, tengan en cuenta que esto es representativo y ustedes a la práctica, cuando vayan al lugar a hacerlo, no es que tienen que poner exactamente, pueden hacerlo, pueden poner lapicera, pueden poner borrador, pueden poner que todo y cada uno de los materiales, pero no es necesario ponerlo específicamente. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. Está todo ya normalizado por la norma IRAM cuál es la carga de fuego de un sector de oficina y se toma esa medición y después eso se vuelca directamente en un Excel y ya te da todos los números habido y por haber, ¿sí? Pero en este caso lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tomar estos elementos, papel, cartón, plástico, madera, en una oficina que tiene un área de 625 metros cuadrados, ¿sí? Bien, ¿por qué ponemos estos elementos y no pongo aluminio, no pongo peluche, no pongo que hay, no sé, la silla en sí es de poliéster, hay una remera, puede ser eso un local de ropa? No es necesario ponerlo, pueden ponerlo, sí pueden ponerlo, porque también, bueno, ustedes se fueron, sacaron una foto y vieron que en la foto está en eso, y yo busco después en la tabla y me figura que estaba eso. Perfecto, no hay ningún problema para hacerlo eso, ¿sí? En este caso nosotros en este sector 1 ocupamos solamente estos elementos, papel, plástico, cartón y madera. Y en el sector 2, ¿sí? Que ya estamos hablando de un depósito, ahí tenemos presencia de plástico, tenemos presencia de pintura, hay tinta, ¿sí? Almacenada de las impresoras industriales que están usando. Tenemos que de esta manera los estantes son todos de madera. Tenemos que las cajas, hay cajas que son de plástico, ¿sí? De la misma superficie, 625 metros cuadrados, ¿sí? Ahora bien, el primer paso, yo se los hice por paso para que sigan los pasos y no van a fallar en esto, el primer paso es hacer una listita, un formulario, así como lo ven ustedes aquí en el Excel. En este cuadro, ustedes lo que van a hacer aquí es poner el sector, poner la superficie a la derecha, ¿sí? En metros cuadrados, y acá van a enumerar todos y cada uno de los materiales que hay. Todo y cada uno de los elementos que ustedes quieran, pueden hacer una clasificación aquí y van a ver que le va a salir exactamente lo mismo, ¿sí? Eso es el paso 1. Una vez que tienen usted su Excel armado así, enumerado papel, cartón, plástico, madera, van a ir a el listado y van a encontrar cuánto es el poder calorífico en kilocalorías por kilogramo de 150 kilos de papel. Vamos a la lista, vemos que el papel tiene una columna que dice kilocalorías por kilogramo, no tienen que ver más nada, ven solamente esta columna y van a ver que el poder calorífico del papel es de 4000, ¿sí?
Entonces van a ir reemplazando aquí. Van a ver que el cartón tiene el mismo poder calorífico que el papel, exactamente lo mismo que está aquí. Lo van a reemplazar aquí. Van a ver que el plástico en la lista tiene un poder calorífico de 10.000 kilocalorías por kilogramo. Ponemos aquí. La madera tiene un poder calorífico de 4.400 kilogramos. Luego, el siguiente paso, vamos a borrar esto. El siguiente paso es calcular el total de las kilocalorías. ¿Cómo lo van a calcular? Y esto no lo estoy inventando, está en la normativa. Yo lo que estoy haciendo es ponerlo de forma más simple, más concisa, de una forma práctica para que se pueda entender, ¿sí? Va a ser multiplicar 150 kilogramos de papel por el poder calorífico que tiene, que en este caso buscamos en tabla, y en la tabla nos figura que es de 4.000 kilocalorías por kilogramo, y nos da un total de 600.000 kilocalorías. ¿Por qué kilocaloría? Porque kilo con kilo se suprimen, ¿sí? Y queda kilocaloría. Y así con cada uno de los elementos que pusieron ustedes en su lista, ¿sí? Es básicamente poner la lista, poner la cantidad en kilogramos. Una vez que multiplicamos esto, obtenemos los kilocalorías, porque aquí dijimos que kilogramo con kilogramo se suprimen y queda solamente kilocalorías. Obtenemos el valor de todos y cada uno de ellos en total en kilocalorías. Lo que hacemos aquí luego es sumar todos estos elementos y que nos dé este total: 1.940.000 kilocalorías es el poder calorífico de ese sector. El sector 1, el sector de la oficina, el que estamos analizando, ¿sí? Una vez que obtenemos el poder calorífico, tenemos que sacar cuál es el peso equivalente en madera. Eso ya sería el paso 2. En el paso 2, una vez que ya tenemos todo en ese sector, cuál es el poder calorífico, tenemos que transformarlo a la unidad que nosotros necesitamos saber de todo ese sector, que es el peso equivalente en madera. Para ello vamos a reemplazar el número que nos dio, lo vamos a dividir por la unidad, ¿sí? 4.400 kilocalorías por kilogramo, el sector de la oficina. Aquí lo pueden ver debajo, ¿sí? Recuerden que nos dio 1.940.000 kilocalorías, ¿sí? Lo dividimos por 4.400 kilocalorías por kilogramo. Recuerden que kilocaloría con kilocalorías se suprimen y queda solamente kilogramos, ¿sí? Unidad de masa. Y ese es el resultado del peso equivalente en madera del sector de oficina, el sector 1. ¿Sí? Una vez que obtenemos eso, ¿sí? Recuerden que anteriormente nosotros sacamos aquí el poder calorífico, 1.940.000 del sector de oficina. Después sacamos el peso equivalente en madera, la masa. En este caso nos dio 440,91 kilogramos. Entonces el peso de todo lo que hay en ese sector es eso. Pero todavía no tenemos cuál es la carga de fuego. Nos falta otro paso más. Vamos a verlo allí. Ahora recién vamos a calcular la carga de fuego. ¿Cómo se calcula la carga de fuego?
es el peso equivalente en madera, lo que sacamos anteriormente, ¿sí? Y lo dividimos por la superficie, simplemente como eso, ¿sí? Que es lo que sacamos anteriormente. Aquí le dejé una, miren, 440,91 kilogramos era el peso equivalente en madera de todo, del papel, de la computadora, de la silla, de los solventes, de todo lo que había en ese sector de estudio. Nos dio que todo eso representa en unidad de masa 440,91, ¿sí? Ahora, yo necesito saber eso en una superficie determinada. ¿Cuál es la carga de fuego de eso? Ahí hacemos este cálculo, ¿sí? En la que el peso equivalente en madera sobre la superficie del sector de incendio, en este caso dijimos ya que la superficie del sector de incendio de 625 metros cuadrados, ¿sí? Esto lo ponemos aquí, lo dividimos y obtenemos este resultado. Eso es la carga de fuego de ese sector. Ahora, tenemos de un solo sector. Recuerden que si tenemos el croquis, teníamos dos sectores. Teníamos el sector de oficina, teníamos el sector de depósito, y supongamos que agreguemos un sector más, ya tenemos tres sectores. Hay que hacer la carga de fuego de cada uno de los sectores dentro de la empresa, dentro del establecimiento. Ya tenemos la carga de fuego, ¿sí? De ese sector ya sabemos calcularlo, ya hicimos la lista, ya tenemos de esta manera cómo calcularlo, ya aprendimos esa parte, ¿sí? Ahora tenemos que determinar el potencial extintor y la resistencia al fuego. Cuando hablamos de potencial extintor estamos hablando de qué tipo de matafuego hay que utilizar, el tipo A, el tipo B, pero cuánto, qué categoría. Ahí lo vamos a ver. Y la resistencia al fuego, estos muros, ¿qué resistencia tiene que tener al fuego? ¿Cuánto tiempo tiene que aguantar, por así decirlo, estructuralmente, para que de esta manera no se derrumbe o no transfiera el calor al otro sector y se vuelva a quemar el sector subsiguiente? Eso también lo vamos a ver, ¿sí? Eso está en la normativa. El potencial extintor, cómo calcularlo, y la resistencia al fuego, y lo vamos a hacer en estos 4 pasos, ¿sí? En sí, lo que es estos 2 pasos, el 2 y el 3, diríamos que es básicamente lo mismo, ¿sí? Ya lo vamos a ver. El primero de ellos es identificar el riesgo de cada sector según el material predominante. Luego vamos a ir a las tablas del potencial extintor de la clase A, la clase B, que está en la normativa. Las tablas de factor de resistencia, ¿sí? Y luego tenemos que interpretar las tablas de doble entrada. Esto es para tener en cuenta lo que habíamos visto anteriormente. Si nosotros tenemos este sector, que era el que habíamos analizado, ¿qué es lo que predomina aquí? En este sector, si tenemos que ir a la clasificación de fuego, el tipo de fuego que predomina acá es de la clase A, son sólidos, ¿sí? Lo mismo en esta parte. Sin embargo, aquí tenemos lo que es la parte de pintura y tinta, pero lo que predomina sí son sólidos en sí. Entonces, aquí decimos que predominan estos dos tipos, sólido y la clase B de líquidos, ¿sí? En la tabla 2.1 de la clasificación de los materiales, ¿sí? Tenemos, está clasificado por tipos de riesgo. Esto es de doble entrada. ¿Qué quiere decir doble entrada? Que nosotros lo podemos observar de esta manera y tenemos que ver de esta manera, ¿sí? Se cruzan los datos y ahí nos va a dar cuál es el que tenemos que nosotros elegir, ¿sí? Ahora, el lugar donde nosotros elegimos, o el lugar que estamos analizando, es un lugar administrativo, es un estudio contable. Entonces nos vamos a posicionar en esto que dice actividad predominante residencial administrativo, ¿sí? Nos vamos a posicionar aquí. Y luego, si miramos a nuestra derecha, a la derecha de ustedes en la pantalla, van a ver que hay una clasificación. Nosotros en carga de fuego solamente vamos a mirar la parte de riesgo de inflamable
Y riesgo 3, muy combustible. Todo esto que está aquí para abajo, o esto, si ustedes creen, hombre, no sé si es combustible o no, y directamente vayan por muy combustible, porque la idea de todo esto es que ese edificio, ese establecimiento, ese comercio, esa fábrica, ese sector a estudiar esté lo más protegido posible, ¿sí? Es mejor tener más matafuegos, con una buena capacitación por supuesto, a no tener un matafuego cuando lo tengamos que utilizar justo en el sector o que el matafuego nos quede muy lejos. Ahora, siempre van a tomar esto: riesgo 2, riesgo 3, muy combustible, ¿sí? Entonces allí nos vamos a posicionar luego sobre los riesgos, ¿sí? Aquí se lo marqué: inflamable, muy combustible. Vamos a ir a riesgo 3, que es muy combustible, y residencial administrativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro riesgo o clasificación según su combustión es R3. Este NP quiere decir no permitido, ¿sí? Riesgo 3. Bien, vamos a seguir la siguiente diapositiva. Acá tenemos el croquis de nuestro objeto a estudiar. Ponemos ya que es clasificación R3 este sector. Después vamos a calcular este sector. Todo lo que estamos haciendo ahora es para este sector 1, ¿sí? En la normativa también vamos a encontrar estas dos tablas: la tabla 2.2.1 y la tabla 2.2.2. Tabla 1 es para ventilación natural y el otro es para ventilación forzada, ¿sí? Acá entramos ya con lo que tiene que ver con la parte de carga de fuego, que es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros encontramos en nuestro cálculo de carga de fuego de ese sector a analizar. Vemos en esta tabla de doble entrada, vemos cuánto es la carga de fuego de ese sector, y luego vemos en la categoría de riesgo. Nosotros habíamos dicho que el riesgo era R3, ¿sí? Riesgo 3. Ventilación natural, ventilación forzada. Ventilación natural, por ejemplo, es una playa de estacionamiento. Ahí tenemos ventilación natural, ¿sí? Cuando es muy inflamable, es necesario que tenga ventilación natural, no forzada. Tengan en cuenta eso. Cuando es en ventilación forzada, prácticamente lo tienen todos los establecimientos, porque cuenta con sistema de aire acondicionado, con ventiladores, cuentan con, en este caso, extractores de aire. Entonces la gran mayoría y en todos los comercios, establecimientos, vamos a ir por esta sección, ¿sí? Cuando a ustedes les toque hacer una carga de fuego de algún establecimiento explosivo, como una estación de servicio o una estación, en este caso almacenan gases, ahí sí ya tienen que ir usar un poco de las dos, pero ya es más específico, ¿sí? Bueno, y acá en la tabla 2 tenemos la carga de fuego, y nótese lo siguiente que dice hasta 15 kilogramos por metro cuadrado, y después dice de 16 hasta 30 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? Y tenemos el riesgo. Nosotros estamos seguros que el riesgo era riesgo 3, ¿sí? Ahora bien, en la carga de fuego, en el cálculo que nosotros hicimos de carga de fuego, nos dio este valor: 0,71 kilogramos por metro cuadrado de la carga de fuego de ese local que nosotros estábamos estudiando, de ese sector que estábamos estudiando, que era la oficina solamente. Todavía no fuimos al depósito, estamos viendo la oficina. Entonces tenemos 0,71 kilogramos por metro cuadrado, lo cual es menor a lo que dice aquí, ¿sí? Entonces no podemos ir al 16, vamos a ir hasta 15 kilogramos por metro cuadrado de la carga de fuego. O sea, desde 0 hasta 15 tenemos que ir en la primera entrada. Y luego tenemos el riesgo 3. Aquí tenemos entonces nuestra resistencia al fuego estructural. Este F60
tiene que ver con la resistencia. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, la resistencia que tiene que tener la estructura, que tiene que tener en este caso la pared, de resistir hasta 60 minutos, tiene que resistir esa pared. Es la resistencia estructural. La carga de fuego también dicta cuántos minutos F30, F60, F90 debe resistir el edificio antes de colapsar para permitir la evacuación y llegada de bomberos. Ese muro o techo no debe derrumbarse ni perder su capacidad portante bajo estrés térmico. Tiene que ser estanco. Habíamos visto en la diapositiva anterior que tiene que contener el humo y el fuego en ese sector para que no se desplace a lo subsiguiente. La cara no expuesta, el lado que no le está dando el fuego, no debe calentarse excesivamente, evitando la propagación del incendio por conducción térmica, ¿sí? Y ahí tenemos una nota aquí debajo, una observación, que un tabique de yeso simple, el Durlo, no alcanza los 15 minutos, o sea, antes de los 15 minutos eso se prende fuego. Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, tenemos el factor de resistencia. Dijimos nosotros que nuestra carga de fuego de ese local que estamos en este momento estudiando es de 0,71 kilogramos por metro cuadrado. El nivel de riesgo lo habíamos visto por tabla, que es de R3, y el factor de resistencia es de F60, ¿sí? Que quiere decir que los muros portantes, cortafuegos, esto alrededor, tiene que soportar hasta 60 minutos antes de derrumbarse. Y aquí yo le he puesto en la que tienen una tabla de espesor de elementos constructivos. Esto lo saqué de la IRAM, no lo inventé yo, esto está en la IRAM, ¿sí? Ladrillos cerámicos macizos, más del 75% no portante. Cuando habla de ladrillo portante o no portante, estamos hablando de aquellos estructuras que sostienen el techo o sostienen una viga o una estructura, ¿sí? Ese es el ladrillo portante. Y acá tenemos la capacidad, ¿sí? F60, F90, estos 10, 12, 18, 24, estamos hablando de el tamaño del ladrillo, ¿sí? Y acá tienen ya para poder investigar, leerlo y conocer un poco más de ello. Esto es un poco lo que ya habíamos visto. Bien, luego que nosotros obtuvimos la carga de fuego, obtuvimos la resistencia, obtuvimos el riesgo R3, la carga de fuego, que es 0,71 kilogramos, obtuvimos la resistencia que tiene que tener estructural, ¿sí? F60. Tenemos que establecer cuál es el potencial extintor. El potencial extintor mínimo de matafuego para clase A, en lo establecido en la tabla 1. Tenemos que establecer el potencial extintor clase A y el potencial extintor clase B. Eso está en la tabla, está en la normativa. Carga de fuego hasta 15 kilogramos por metro cuadrado en riesgo 3, que nosotros ya lo sabíamos. Va a ir un matafuego clase 1A, ¿sí? En potencial mínimo de los matafuegos clase B, responderá a la tabla número 2, exceptuando fuegos líquidos inflamables que presenten una superficie mayor a 1 metro cuadrado, ¿sí? Aquí tenemos que era 0,71, entonces la carga de fuego es hasta 15 kilogramos y nosotros dijimos de que nuestro sector de oficina es de riesgo 3. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde en esta tabla de doble entrada, corresponde un matafuego tipo 4B. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese sector necesitamos un matafuego de clase A, un matafuego de clase A y 4 matafuegos de clase B. ¿Qué matafuego tenemos que poner? ¿Qué nos dice la normativa? Por la normativa ya te especifica qué matafuego tenés que colocar. Pero esto es
parte de la carga de fuego, ¿sí? El potencial extintor. Lo que vimos anteriormente, carga de fuego, el cálculo que nosotros hicimos, el nivel de riesgo, ¿sí? Que es R3, el factor de resistencia de los muros es F60 para este sector de 625 metros cuadrados de oficina que contiene estos elementos, ¿sí? Para el tipo B, el potencial extintor es de 4B, ¿sí? Entonces hacemos esta listita aquí. Extintor clase 1 es 1A, extintor clase B es 4B. ¿Qué significa 6A, 40B, C? Es el número de la capacidad relativa de extinción al tamaño del fuego que puede apagar. La letra es la clase de fuego sólido combustible, por ejemplo 6A. Esta es la capacidad de extinción verificada bajo las normas IRAM, por los ensayos que ellos realizan. Después tenemos, por ejemplo, si le parece que, no sé, en el local, en la superficie necesitan 40 matafuego de clase B, es para la parte de líquidos inflamables, y la clase C es para equipos eléctricos. Y después tenemos lo que ya investigó IRAM con las pruebas que hicieron. Hay una regla del 30%, en la que un usuario normal en situación de pánico solo logra el 30% de esta capacidad máxima teórica. Por eso, ¿qué quiere decir? En un incendio siempre se exige, en el potencial extintor siempre se exige más. Poner, en vez de 1, poner 2 matafuegos, en vez de 2, ponerle 4. En el anexo 7, correspondiente a los artículos 160 a 187 de la reglamentación aprobada por el decreto 351/79, en el capítulo 18, protección contra incendio, dice específicamente esto: las condiciones de extinción constituyen un conjunto de exigencias destinadas a facilitar la extinción de un incendio en sus distintas etapas. Las condiciones generales de extinción: todo edificio deberá poseer matafuego con un potencial, lo voy a marcar acá, poseer matafuego con un potencial mínimo de extinción equivalente a 1A 5BC. Recuerden que nosotros habíamos sacado que nuestro potencial extintor era 1A 4B. 1A 4B. ¿Sí? 1A 4B para nuestro sector de estudio. Pero la normativa nos dice que lo mínimo que necesita en la carga de fuego es un potencial extintor de 1A 5BC en cada piso, en lugares accesibles y prácticos, que tienen que estar distribuidos uno cada 200 metros de superficie cubierta o fracción, y esto es para la distancia, que tiene que estar uno cada 200 metros, pero que no tiene que superar en la clase B los 15 metros de distancia. Ya vamos a ver con respecto a eso, ¿sí? Pero esto es lo importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si a nosotros nos dio el cálculo 1A 4B, significa que nuestro cálculo está bien y que podemos agregarle un poco más, ¿sí? Que nos pide poner un matafuego triclase A, BC, 1A 5BC, ¿sí? Esto es lo que habíamos dicho anteriormente. 1A 4B, pero la ley nos pide a nosotros un potencial extintor mínimo, ¿sí? Mínimo de 1A 5BC. Ahora bien, ya tenemos los pasos para calcular la cantidad de extintores mínimos, ¿sí? Tenemos que seguir estos 3 pasos, ahora estos 4 pasos: identificar los sectores de incendio, que eso ya lo habíamos hecho.
calcular la superficie de cada sector de incendio, también ya lo hicimos. Y lo que nos resta ahora es determinar el extintor cada 200 metros y cómo ubicarlo, ¿sí? De manera de cumplir la distancia mínima de seguridad. ¿Cómo determinar la cantidad de extintores? La cantidad de extintores se determina mediante esta fórmula: superficie del sector de incendio dividido 200 metros cuadrados. Eso nos da un total de 620. Estos 200 metros cuadrados, no se vayan a confundir, van a decir ¿de dónde sacó estos 200 metros cuadrados? Bueno, es de la normativa. La normativa te pide que tiene que haber uno cada 200 metros cuadrados de clase A y que no tiene que superar los 15 metros de distancia para la clase B. ¿Sí? De acá sale los 200 metros. Colocamos nosotros el área de nuestra oficina, que es de 625 metros cuadrados. Simplemente lo que hacemos aquí es generar la división. 625 dividido 200, este con este se suprime, nos da este número 3,125. Nos vamos a redondear siempre para arriba. Y nos dice que esta oficina tiene que tener 4 extintores. ¿Sí? Tiene que tener 4 extintores. Acá, acá, acá. Así. ¿Se entiende? Tiene que tener 4 extintores. Y entre estos extintores, el radio que tiene aquí, el radio tiene que no ser mayor a 200 metros cuadrados y no estar alejados uno de otro más de 15 metros. Aquí está lo que yo les decía anteriormente. ¿Cuántos disponer? En principio la reglamentación exige lo siguiente: un extintor cada 200 metros de superficie a proteger. Y la distancia a recorrer, si usted tiene que salir a correr para buscar un matafuego, no van a correr 200 metros. Ustedes están, por ejemplo, en una playa de estacionamiento, no van a correr 200 metros para ir a buscar un matafuego y después volver porque en la entrada se está prendiendo fuego un auto. No. El radio tiene que ser de 200 metros para clase A, pero no superar los 15 metros de clase B. Por eso que los matafuegos en las playas de estacionamiento siempre están cerca, están muy lejos. Aquí está lo que yo les estaba indicando: las reglas de distribución espacial. ¿Sí? Vean cómo tenemos el extintor aquí. Aquí tenemos un radio de 200. Y esto de acá hasta acá no tiene que superar 15 metros. Entonces, por regla general se pone cada 15 metros. En este tipo de lugares específicos, acá hay uno, acá hay otro, acá se pone el otro y acá se pone el otro. ¿Sí? Tengo un extintor 1A 5BC. Hay una tabla donde te dice cuál es el potencial, la capacidad nominal en kilogramos, que ya también lo tiene normalizada la norma IEMA, que la relación entre la capacidad nominal del matafuego y su potencial extintor varía según el tipo de agente extintor y la norma IRAN aplicable. Entonces, mediante ensayos estandarizados se establece esta tablita. Por ejemplo, para matafuegos de 1 kilogramo polvo químico seco triclase ABC 90 del potencial extintor 1A10BC, te establece que tiene que ser de 1 kilo. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que era nuestro potencial extintor mínimo que nos pide la normativa. Nos pide 4 y nos pide 1A5BC. Bien, si nos vamos a la tabla, tenemos 1A10BC, 3A20BC, 4A. En este caso,
para nuestro objeto de estudio. En la oficina que tengan de 1 kilogramo estaría más que perfecto, teniendo los 4 matafuegos. En vez de 4 matafuegos de 1 kilo, ya directamente podríamos ir a colocar un matafuego de 5 kilogramos. ¿Se entiende? Sí, ya es también un poco de utilizar la lógica. No le vamos a hacer comprar al cliente. Sabe que el potencial extintor me dice acá que usted tiene que contratar 1A5BC. O sea, va a tener que poner un matafuego de 1 kilo. Hacemos es, bueno, recomendarle el potencial extintor máximo